están, amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. La semana pasada hablamos sobre las tensiones que existen actualmente entre Rusia y Ucrania, y esta semana vamos a continuar con este tema, pero vamos a centrarnos un poco más en las reuniones, largas reuniones que han existido entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. ¿Qué temas se ha tocado en estas reuniones? ¿Por qué se ha considerado que Putin le ha realizado una suerte de desplante a Macron? Sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Ramiro Escobar. Ramiro es internacionalista, pero también es columnista del diario La República y profesor de la Universidad Ruiz de Montoya. ¿Cómo estás, Ramiro? Bienvenido. ¿Cómo te va, Adriana? Un gusto saludarte nuevamente y un saludo a los amigos oyentes y televidentes. Un saludo también y un gusto contar nuevamente con tu presencia en nuestro segmento. Para empezar, Ramiro, quisiéramos hacer una suerte de, digamos, explicar un poco qué es lo que ha pasado en las semanas previas entre Ucrania y Rusia antes de pasar a hablar sobre estas reuniones importantes que se han dado en los últimos días. Ok, voy a tratar de hacer una síntesis rápida, pero hay una tensión en la frontera que existe entre Ucrania y Rusia por la presencia de casi 100.000 soldados rusos. El número más preciso es 94.000, ¿no? Ya van a Entonces, llegar a 100.000. sí, pues, entonces es un número bastante grande y esto responde que hace ya algunos años, digamos, la última secuencia, el conflicto entre Rusia y Ucrania es de hace varias décadas, ¿ya? E incluso en la época de la Unión Soviética hubo una hambruna ahí, al parecer provocada por Stalin, llamada el Holodomor, donde murieron millones de ucranianos de hambre en el proceso de colectivización, pero ese es uno de tantos episodios que separan a Rusia y Ucrania y crean una fricción que existe desde antes que existiera la Unión Soviética, cuando existió la Unión Soviética y cuando existió Rusia. Pero en 2017 hay un episodio que es clave, cuando el presidente Yanukovych, prorruso, promete hacer un referéndum para que Ucrania entre en la Unión Europea y después se echa para atrás por presión del Kremlin, de Moscú, del poder ruso. Entonces ahí hay unas protestas grandes que denominadas Euromaidán, se realiza en una plaza de Kiev, la capital ucraniana, llamada Maidán, que duran aproximadamente 2 meses y terminan con más de 130 muertos y finalmente con la salida de Yanukovych. Y acto seguido, Rusia se anexa a Crimea, vulnerando el derecho internacional, y además estalla o se amplía una guerra en una parte de la frontera ucraniano-rusa, que se llama la Guerra de Donbass, que es dos regiones, Lugansk y Donetsk, que son prorrusas y donde hay un conflicto porque una parte de la población quiere ser rusa y otra parte de la población quiere ser ucraniana. En esa zona es donde están las tropas rusas. Entonces, lo que se teme en este momento es que esa cantidad de soldados en esa zona, además, buque de guerra en el Mar Báltico, ¿no? Que es a donde se asoma, perdón, el Mar Negro, que es a donde se asoma la península de Crimea, eh, hace que se tema un enfrentamiento de marca mayor, porque, como habrán comentado la semana pasada, Rusia teme que Ucrania se sume a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que antes se enfrentaba al Pacto de Varsovia, que ya no existe en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y que sea uno más de los países del Pacto de Varsovia que ahora están en la OTAN, y entonces le provoca a Rusia la sensación de que están rodeados demasiados países de la OTAN, y la OTAN es un organismo de seguridad. Y Putin tiene aspiraciones imperiales y procura siempre tener una zona de influencia que haga sentir a los rusos y a él mismo como líder que no está amenazado. Bueno, eso ha sido un poco a modo de resumen. De todas maneras, pueden revisar el video anterior para poder tener el panorama más completo, pero ahora sabiendo esta complicada situación que se vive entre Rusia y Ucrania, vamos a las reuniones que ha mantenido el presidente de Francia con Putin. Ha sido una reunión, me parece que he leído bastante larga, cerca de 5 horas. ¿Cuáles son los temas principales que se han tocado en este diálogo? Bueno, creo que lo primero que habría que resaltar es que hay una foto que es bien metafórica, bien expresiva de lo que es la reunión. Es
A la mesa. Macron en una esquina y Putin en una mesa larguísima, lo que revela en una imagen la distancia real que hay también en la política, ¿no? Entonces, Macron fue como un representante de la Unión Europea, ¿no? A negociar con Putin para una desescalada. Entonces, ¿qué es lo que dijo Macron? Bueno, que dejarían abierta la puerta de la OTAN para que en algún momento, si Ucrania quiere entrar, pueda hacerlo. No, no está claro si Ucrania quiere entrar ya después o incluso si quiere entrar. No es una decisión que se tome de un día para otro. Hay quienes dicen que en realidad no le convendría tanto, porque aumentaría la tensión de todas maneras. Eh, También le propuso a Rusia a respetar el acuerdo de Minsk, que es un acuerdo que se tomó en Bielorrusia, el país vecino prorruso, para que bajen las tensiones, se mantenga la autonomía y no se escale hasta extremos bélicos, sobre todo en la zona de Lugansk y Donetsk. Entonces, bueno, Putin lo que dijo es, bueno, él está siempre en contra de que Ucrania ingrese a la OTAN. Él lo que dice es que hay que mantener zona de seguridad y hay que bajar la tensión en efecto, pero no se casa con la posibilidad de que se deje la puerta abierta de la OTAN a Ucrania, porque, anudando este comentario con el anterior, lo que teme es sentirse como rodeado. En la tesis o las líneas geoestratégicas, perdón, y geopolíticas de Putin, está mantener zonas de influencia donde era el territorio de la Unión Soviética, es decir, Ucrania, Lituania, Letonia eran parte de la Unión Soviética, a pesar de que sean repúblicas independientes, o sea, Rusia y Putin específicamente quiere mantener eso como una zona de influencia, y lo peor que le podría pasar, según su concepción y la buena parte del poder ruso, la clase política y creo que también la sociedad rusa, es que vayan sumándose más países a la OTAN, que es un organismo de seguridad. ¿Qué propone la OTAN? ¿Para qué sirve? Es para que si alguno de los países es agredido militarmente, los otros responden en conjunto. No es un organismo político únicamente, es un organismo de seguridad y eso es como amenazante para Putin, ¿no? Ujú. Bueno, también algo que se ha discutido mucho en medios de comunicación es que Putin le realiza una suerte de desplante a Macron, ¿no? Primero Macron sale a decir que, bueno, que ha conversado con Putin, que han estado de acuerdo en una desescalada y luego Putin sale a desmentirlo. ¿Cómo puede, digamos, Macron enfrentarse? Me parece que ayer se reunió con el presidente de Ucrania, Zelensky, digamos, ¿qué temas habrá tocado en esta reunión? Si el diálogo con Rusia ha sido bastante claro, pues parece que no han llegado a un acuerdo. Bueno, eso es lo sorprendente, ¿no? Y esto revela las triquiñuelas que a veces tienen estas reuniones o la política internacional en general, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Terminó la reunión, en la conferencia de prensa conjunta, Putin fue un poco corrosivo, irónico, se refirió a la OTAN como esa pacífica OTAN, como ironizando, dando a entender que en realidad no era un organismo pacífico, ¿no? Pero bueno, también tuvo palabras condescendientes o respetuosas hacia Macron, y Macron dijo, bueno, sí, hemos conversado, hemos quedado en buenos términos, y como que daba a entender que estaba por comenzar una desescalada del conflicto. Y entonces, cuando del Palacio del Elíseo en París, la sede del poder francés, sale una versión, ¿no?, de que Macron habría acordado ya una desescalada con Putin. Esto era una versión, esto es lo interesante, no era una versión oficial, sino como un trascendido. Y sin embargo, oficialmente, el Kremlin responde que eso no es cierto, ¿no? Y tiene incluso palabras irrespetuosas hacia Macron, porque dice, bueno, finalmente Macron no es el jefe de la OTAN, ¿no? O sea, Es un no, interlocutor oficial. no es el interlocutor oficial, y entonces hemos conversado, sí, pero no hay ningún acuerdo en torno al retiro de tropas militares. Entonces, esta es una jugada, yo diría, bastante táctica de los rusos, expertos en ajedrez, ¿no? Dejas entrar un poco y luego respondes avanzando una ficha, y al final todo se queda como está, y no hay posibilidades reales de que la desescalada realmente se empiece a materializar en estos días, sino que sigue la tensión. Pero ojo, Adrián, esto sería importante analizarlo. Ujú. Yo tengo la impresión que la guerra, las acciones bélicas están lejos,
creo que las dos partes, tanto Rusia como la Unión Europea y Estados Unidos, o la OTAN incluso, ¿no? Están conscientes de que una guerra podría tener consecuencias desastrosas. Sin embargo, lo que hace Putin es agitar la tensión, ¿no? Decir, por si acaso estamos preparados para justamente seguir presionando, es decir, hasta que se llegue a una guerra real, con armas, con bombas, hay mucho trecho, pero el solo hecho de que agites la posibilidad ya es una manera de atribuirse un poder que le permite negociar de una manera más fuerte, más contundente. Eso es lo que creo que están haciendo, ¿no? Agitar la amenaza, agitar la tensión, nosotros no hemos acordado nada, ¿no? Probablemente, como en la época de la Unión Soviética y Estados Unidos, no se llegue a tocar el botón nuclear, acá se ha hablado hasta de bomba atómica, pero sí, por lo menos la tensión sigue ahí y eso le permite a Putin estar ahí plantado con sus tropas, sus tanques, sus barcos y decir, nosotros no vamos a retroceder. Ujú. Bueno, mientras que Putin está plantado en la frontera con Ucrania y como mencionas, Ramiro, continúa agitando esta tensión, ¿qué es lo que hacen otros líderes internacionales? ¿En qué se encuentra Joe Biden y Boris Johnson por parte del Reino Unido? Mira, esto es interesante porque Donald Trump, cuando era presidente, tuvo buenas relaciones con Ujú. Rusia y con Putin. Incluso se habla de que hubo celebraciones en Rusia cuando él ganó, ¿no? En la Duma, que es el parlamento ruso. Celebraciones con vodka, por supuesto, ¿no? Es una versión un poco exagerada quizás, pero de pronto lo que hubo en el Kremlin fue qué bueno, una sensación de qué bueno que entraba un amigo o alguien cercano. Eh, Al revés, Obama, por ejemplo, desescaló las tensiones con Cuba y Trump quería un poco deshacer eso y dejar de parecerse a Obama, Ujú. ¿no? Hacer lo que Obama no hizo, por ejemplo, desactivar el conflicto de Corea del Norte. Y yo creo que Biden, de alguna manera, lo que está haciendo es distanciarse de Trump en la relación con Putin. Cuando Biden recién había llegado al poder, ya estaba en ejercicio, y en una entrevista en sus primeros días tuvo palabras durísimas contra Putin. Es decir, lo Sí. que dijo fue algo así como que es un criminal, ¿no? Palabras muy subidas de tono que provocaron una pequeña crisis diplomática. Eh, entonces, lo que yo percibo es que Biden quiere distanciarse de Moscú, ¿no? Para no parecerse a Donald Trump y para desactivar esa cercanía que ellos mismos, los demócratas, consideraron perniciosa, porque hasta se habló de que hackearon a Hillary Clinton, ¿no? O recuerdas Ujú. este enredo que hubo entre Trump y el presidente Zelensky para inculpar al hijo Joe Biden. Entonces, me da la impresión que Biden quiere mostrarse como más inteligente, más firme frente a Rusia, cosa que Trump no fue, y eso hace que esté involucrado en esta escalada de tensión. Con mucha prudencia, eso sí, han mandado solo 3.000 soldados en la zona, que es bastante poco frente a los 94.000 que tiene Rusia. Pero creo que de alguna manera está haciendo algo parecido a lo que hace Rusia, pero con más prudencia, más tino, sin un lenguaje rudo, ¿no? Diciendo, bueno, esto está escalando, estamos mandando soldados allá, ¿no? Mientras que Putin constantemente está hablando, no vamos a aceptar que Ucrania entre en la OTAN, y ojo, no lo repite, pero lo va a entender, los 94.000 soldados, los barcos están ahí, y Biden no puede pues mostrarse débil frente a eso y tiene que mostrar también su puño, ¿no? Ujú. Pero nuevamente creo que son juegos de guerra que no necesariamente van a llegar al lugar de los hechos. No, no se puede descartar totalmente, es peligrosísimo que eso ocurra, creo que ellos son conscientes de este peligro, pero están como mostrando el puño, mostrando la garra, a ver quién asusta más y quién retrocede un poquito. Y Boris Johnson estaba más o menos en esa línea, pero con un agregado, ¿no? Boris Johnson es un personaje que en ese momento está en severos problemas, porque lo están acusando de haber tenido una serie de eh, fiestas en Downing Street, el 10 de Downing Street en Londres, ¿no? Durante la pandemia. Entonces es un presidente bastante vulnerable al interior eh, del Reino Unido, y creo que con poca capacidad de influir en este escenario porque tiene severos problemas adentro, que no hacen de él es un personaje que pueda desenredar la crisis. Creo que por esa razón es que fue Macron el que fue
No descartemos que Olaf Scholz haga el mismo movimiento, el nuevo canciller alemán, pero creo Ujú. que no es el momento brillante de Boris Johnson como para que haga algo notable. En el caso de Biden, sí creo que está siendo un actor importante, pero si te fijas, él ha mandado sus emisarios, pero no se reunió directamente con Putin estas semanas de tensión, mientras que Macron sí lo ha hecho personalmente. Ujú. Y ahora, luego de que Putin, bueno, se reuniera con Macron en esta comentada reunión, ¿qué opinas, qué crees tú, Ramiro, que es lo que ha discutido posteriormente Macron con el presidente de Ucrania, Zelensky? Bueno, no hay claridad sobre eso, no hay noticias muy concretas, por lo menos de Ujú. momento, o yo no las he visto todavía, pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Zelensky es en verdad el apellido, es un presidente pro-europeo, ¿no? Es alguien que no es cercano a Rusia, pero tampoco quiere tener problemas severos con Rusia porque sabe que eso implica una amenaza bastante grande. No sé si ha visto la noticia, ya hay movimientos soldados ucranianos bastante fuertes en la frontera, incluso cerca de Kiev hay movimientos de soldados ucranianos. Entonces Zelensky creo que está tensionado por dos frentes, ¿no? Por un lado, creo que él quiere responder a esa cantidad de ciudadanos ucranianos importante que quiere ser ya parte de la Unión Europea. Ujú. No sabemos si de la OTAN eso es algo que podría definirse luego, pero si ya eres parte de la Unión Europea, digamos, un segundo capítulo sería que entres a la OTAN. Pero como te dije hace un momento, tal vez no sea eso tan seguro y Zelensky y la población ucraniana que lo apoya de pronto considera que es muy riesgoso, pero él siente que está tensionado por Rusia porque Rusia es un país vecino, es un país poderoso, es un país que siempre ha considerado que Ucrania es parte de Rusia, incluso no sé si sabes, el nombre Rusia viene de Rus de Kiev, y Rus de Kiev era un territorio gobernado por unos príncipes hacia el siglo XIII más o menos, ¿no? Que llegó a extenderse justo en la zona de Ucrania y en una parte donde está ahora en la frontera, en la parte fronteriza de Rusia. De ahí nace el nombre de Rusia, y por eso, mira, hace varios siglos. Y entonces, tanto los rusos como los ucranianos consideran que Rus de Kiev es el origen de su identidad. Entonces, hasta ese nivel llega, varios siglos atrás. Pero en el presente, lo que hay es que Zelensky no puede tener malas relaciones con Moscú porque sería muy peligroso para él. Pero a la vez tiene que responder a esa parte de la población ucraniana que es bastante grande, la que salió a protestar en Kiev y tumbó a Yanukovych y que quiere ser pro-europea y que quiere ser Europa, ¿no? Se ve en un documental que está en Netflix cómo ellos quieren ser europeos. Entonces, creo que por eso se está portando con bastante cautela y ha hecho algo que creo que es sintomático en estos días. Yo no tengo claro si lo hizo por estrategia o si realmente es así, pero él dijo que en realidad las cosas no eran tan graves como se estaba pensando. Eh, no sé si dijo la palabra tranquilos, pero lo que dio a entender es eso, ¿no? Como que ustedes están viendo de lejos esta situación y acá nosotros estamos relativamente tranquilos. Probablemente ese sea parte de su comunicación política para entender, miren, yo no me quiero pelear con Rusia y sí quiero ser pro-europeo, pero tenemos que buscar una salida consensual que haga por lo menos un control de daños y no se convierta, y no fracase, y esto se convierta en un enfrentamiento bélico. Me imagino que en esos términos ha conversado con Macron, porque creo que no tiene otra posibilidad, no puede ponerse belicoso con Rusia y tampoco puede desencantar a la Unión Europea porque él es un presidente que lidera la parte ucraniana que quiere ser europea. Ujú. Entiendo, Ramiro. Un poco para ir cerrando el tema, siempre que tocamos este tema, digamos, hay dos bandos entre las personas que nos escuchan. Hay algunos que dicen que está próxima una tercera guerra mundial, que tenemos que prepararnos, y por otro lado, hay, bueno, se van del otro lado y dicen que estas especulaciones sobre un tercer conflicto en realidad son exageradas. Dicen que no va a pasar nada, que Rusia no se va a arriesgar. eh, Teniendo en cuenta estas opiniones, ¿no? Que tiene un poco la gente, ¿cómo avisoras tú el panorama próximo en las siguientes semanas? Bueno, eso es una pregunta clásica, ¿no? A veces me encuentro hasta con gente en alguna reunión, me dice, viene la Tercera Guerra Mundial porque Sí. Corea del Norte hizo una prueba nuclear.
Y lo que hay que entender es que es una guerra mundial, ¿no? Una guerra mundial, el nombre lo dice, es una guerra que involucra actores de varios continentes. Brasil participó en la Primera Guerra Mundial, ni siquiera en la Segunda, en la Primera, Colombia en la Segunda. Entonces, cuando tienes un conflicto donde los actores, los grupos en armas, son estados de varios continentes, ya ahí tienes una guerra mundial. Para que eso ocurra, ¿no? Tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Tendría que escalar la tensión así. O sea, primero tendrían que estallar eh, eh, las acciones bélicas en el Ujú. lugar donde está la tensión, es decir, frontera ruso-ucraniana. Primero tendría que pasar eso. Luego tendrían que fracasar las negociaciones diplomáticas para que la tensión baje, y eso tendría que fracasar, entonces tendrían que aumentar las acciones bélicas y extenderse ya no solo en la frontera ruso-ucraniana, sino, por ejemplo, en Europa. Luego, digamos, tendría que pasar que Estados Unidos mande más tropas, más armamento. Eso ya apuntaría por lo menos a un conflicto regional. Y de ahí una tercera fase sería que países de otros continentes se alineen, pues, no sé, Nicaragua con Rusia, probablemente, no sé si Brasil, pero por ejemplo Canadá con Estados Unidos y así, ¿no? Para que eso ocurra falta mucho, ¿no? Pero claro, el susto está ahí porque, entre otras cosas, Rusia y Estados Unidos tienen el mayor arsenal atómico del mundo, ¿no? Incluso Rusia tiene un poquito más de bombas atómicas que Estados Unidos, heredadas de la Unión Soviética, unas cuantas más, no muchas, pero es un arsenal bastante grande. En estos días incluso se ha hablado de esto y por eso es que hay miedo. Pero me permitiría recordar a Eric Hobsbawm, un famoso historiador británico, que decía, tiene un ensayo bastante largo que es muy interesante sobre la Guerra Fría, y él explicaba que en realidad la Unión Soviética y Estados Unidos nunca estuvieron realmente dispuestos a apretar el botón, ¿no? El momento más próximo, el botón nuclear, fue en la crisis de los misiles de 1962, ¿no? Que finalmente no devino en una guerra nuclear, para molestia de Fidel Castro. En ese momento cuentan los que fueron testigos, ¿ya? Y porque, según Hobsbawm, ellos tenían la plena conciencia de que si iba a una escalada bélica entre dos países de esa envergadura, contar armamento militar, la autodestrucción iba a ser segura. Sí hay que leer otro dato de estos días, y es que Putin se ha reunido con Xi Jinping hace unos Ujú. pocos días y ha dicho que van a formar un frente común, lo que quiere decir que es otro polo de poder que se está formando, por lo menos en términos de seguridad. Cada uno tiene su juego económico, político, pero son, como en el mundo actual, eh, que ya no es unipolar ni es bipolar, sino multipolar, grandes potencias que van posicionándose en el escenario: Rusia, China, Estados Unidos. Y eso también hace difícil que una guerra mundial se produzca, ¿no? Porque todas esas potencias quieren tener un lugar, ¿no? Y no lo quieren tener necesariamente en términos bélicos. Por ejemplo, China no quisiera un enfrentamiento bélico. Lo de China es la geoeconomía, es decir, la geopolítica vía las inversiones que están hasta en la computadora que tenemos al frente nuestro. Entonces, es un tablero bastante más complejo que decir a la vuelta de la esquina está la Segunda Guerra Mundial. Creo que no es algo que pueda pensarse que va a pasar muy pronto. Tendría que pasar una serie de acontecimientos que de momento creo que es difícil que ocurran, pero no hay que descartar que la televisión aumente, ¿no? Ujú. Bueno, Ramiro, me quedo con esto último que dijiste, que es un tablero complejo y que, bueno, tampoco es que nos encontramos en una situación como para ya decir que acá de a un par de semanas ya se va a dar una tercera guerra mundial. Hay que ser un poco más cautos, ¿verdad? Sí, creo, y de pronto hay más tensión acá en el Perú que en esa zona, ¿no? No en términos militares, pero sí en términos políticos. Con la crisis política que tenemos, podría ser. Muchísimas gracias, Ramiro, por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos tenerte en nuestro segmento en una próxima oportunidad. Claro que sí, Adriana, mucho gusto hablar contigo nuevamente, y un saludo para las personas que nos ven o nos escuchan. Chao, hasta Gracias, pronto. Ramiro. Y gracias a la gente que nos está viendo. Ya será con ustedes hasta una próxima edición de nuestro segmento internacional.